Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un Rato. Este fin de semana decidimos abordar el tema del maltrato infantil que sufren las niñas y niños en los centros educativos por parte de los docentes. Al abuso de poder se lo conoce como el mal uso de poder que ejercen los adultos sobre las niñas y los niños. Esto incluye el maltrato físico, sexual, verbal, emocional, el abandono y la misma negligencia. Para reforzar este punto, veamos la siguiente entrevista. Gracias, Katherine. Yo me encuentro por acá acompañada de la licenciada Lorna Norori y vamos a estar hablando sobre el adultismo y abuso de poder. Gracias, Lorna, por recibirnos. Cuéntenos qué es maltrato infantil. Para empezar, es una expresión de violencia. Y esto se cobija de diferentes maneras. Se tiene la justificación del castigo, y te castigo porque te quiero. Se tiene también la justificación de que soy adulto y lo puedo hacer. Es mi hijo o es mi hija y estoy autorizada para hacerlo. O en la escuela, igualmente antes, se consideraba que la letra con sangre entra. Entonces, bajo ese precepto, había que golpear a los niños y a las niñas en el colegio. Entonces, eso es maltrato. Y se maltrata cuando se descalifica a un niño, cuando se desvaloriza a ese niño, cuando se le humilla, cuando se le denigra, cuando se le ofende con palabras y con expresiones, ¿verdad? Vulgares, grotescas, cuando se le pone un mal nombre. Eso es maltrato. ¿Por qué se da este tipo de maltrato por parte de algunos docentes en algunos centros educativos? En ese sentido, el aprendizaje que ha habido de que es mi hijo, es mi hija, y entonces yo puedo hacer con él lo que me dé la gana. Esa es una condición de poder. Yo tengo el poder para hacerlo y lo utilizo de una manera arbitraria. Lo utilizo maltratando a mi hijo o a mi hija. Igual como maestra, ¿verdad? Yo tengo el poder, yo soy la autoridad en el aula de clase y por lo tanto también lo utilizo de tal forma que maltrato también a ese niño o a esa niña. Entonces, el maltrato en sí es una expresión de violencia, sea como sea que se esté realizando, con palabras, con señas, porque a veces al niño o a la niña se le hace esto. Pero con solo hacer esto ya estoy haciendo una amenaza, con gritos, pero también con golpes. ¿De qué manera expresan el abuso de poder con los menores? Se puede expresar de diferentes maneras, desde la palabra, las señas, ¿verdad? Esa actitud que tiene la maestra o la madre de familia o el padre de familia, con solamente mostrar que aquí está la regla, ¿verdad? O gritándole, o humillándole, diciéndole no servís, diciéndole chavala nunca vas a aprender, igualmente golpeándole. Entonces son una variedad de formas que hay para maltratar a las niñas y a los niños, que la maestra podría decir, pero yo grito en el aula porque si no, no me oyen. Pero una cosa es alzar la voz para que me escuchen y otra cosa es gritar porque quiero imponer mi poder y que se den cuenta que me deben tener miedo. Y eso es precisamente lo que ocurre en el aula de clase. Yo grito para que se den cuenta que yo soy la que mando. ¿Qué tiene que ver entonces el maltrato con educación? Hay muchos mitos alrededor de ese vínculo entre el maltrato y la educación, ¿verdad? Y eso es lo único que tiene que ver. Los mitos, las creencias que hay de que para educar hay que maltratar. En realidad no se necesita. Una forma de educación tiene que ser basada en el respeto, tiene que ser basada en la comunicación, tiene que ser basada en otras formas, en otras dinámicas de comunicación con las niñas, niños y adolescentes. Pero de ninguna manera el maltrato tiene que ser algo que esté vinculado a la educación. De ninguna manera, en ninguna forma. ¿Cómo podemos los adultos corregir a los menores sin abusar del poder? Una forma de comunicarme con ellos y ellas es teniendo muy claras las reglas y hablando en relación a lo que significa transgredir esas reglas, violentar esas reglas, porque el niño o la niña, es cierto, puede no responder a esas reglas, pero yo tengo entonces como maestra que hacer una atención más dedicada a esa niña, a ese niño del por qué está faltando con esta regla. La maestra
tiene que hacer un aprendizaje nuevo sobre cómo comunicarse con estos niños y estas niñas. Es importante que tenga como referente ese respeto que ella tiene que hacer prevalecer en su relación con esos niños y esas niñas, para que esos niños y esas niñas también la respeten. Tiene que estar muy clara que la comunicación tiene que ser diferente y no la misma que ha venido utilizando. Y tiene que estar muy clara que tiene un rol determinante en la protección de esos niños y esas niñas, de tal manera que ese rol de protección que tiene, esa responsabilidad de protección, está totalmente en contradicción con el maltrato. Muchísimas gracias, licenciada Norori, por habernos hablado sobre la parte del maltrato y abuso de poder, tanto en los colegios por parte de los docentes como también en los hogares, que muchas veces también se da, pero también por habernos regalado estos tips de cómo podemos mejorar en cuanto al buen trato para nuestros niños y niñas. Nosotros regresamos al estudio con Katherine. Existen muchas maneras de educar sin agredir físico o emocionalmente a los niños y a las niñas. Los padres y madres de familia deben de estar en constante comunicación con sus hijos e hijas. De esta manera ellos están dando cuenta qué situaciones se enfrentan, ya sea en escuela o en su propia casa. Yajaira Pichardo es una joven madre que se dio cuenta que su hijo estaba viviendo maltrato infantil dentro de su centro escolar. Esto gracias a la buena comunicación que ella mantiene con su hijo. Veamos su historia. Cuando Joan vivió maltrato por parte de su profesor, estaba terminando su primer grado escolar. Antes de esta situación, era un niño aplicado con muchas ganas de ir al colegio hasta que presentó los siguientes signos. No quería ir a la escuela, no copiaba, solo quería jugar, no quería copiar, no quería hacer nada. Estaba malcriado, desobediente. Nunca traía tarea. Es que la profe me decía, borra y nomás. Yo le digo, profe, espérese. Y ella decía, no, vos no copias, vos no pones atención. Este tipo de situación alertó a Yajaira, quien inició a comunicarse más con su hijo. La confianza que ésta le dio favoreció a que Joan contara lo que estaba viviendo en su centro escolar. Él vino y me dijo, mamá, mira, la maestra me dice que me va a cortar la lengua, me deja con los brazos hacia arriba y si los bajo me pega. Me castiga, no puedo ir al servicio, no puedo salir. Sí, incluso cuando iba a clase de computación, siempre estaba castigado. Nunca lo dejaba ir a clase de computación. Me pegaba y me castigaba. Si yo le decía algo, me iba a cortar la lengua y si yo iba a orinar, no me dejaba. Me jalaba el pelo y me agarraba. Un día cuando pasé, le hice así, pegué un chunche porque ya me iba a agarrar del pelo. Me ponía así, si yo bajaba me pegaba. Me sentía triste y le venía a decir a mi mamá llorando. Como yo siempre hablo con él, tenemos buena comunicación y cada que él viene de clase yo le pregunto cómo te fue, qué hiciste tareas, qué te dijo la maestra, qué pasó en clase. Entonces él me dijo, mami, mira, fíjate que la maestra me hace esto y lo otro. Entonces yo le expliqué, mira, eso es maltrato. Los maestros no tienen por qué tocarte, no tienen por qué decirte ni hacerte ese tipo de cosas. Los padres de Joan buscaron a la profesora para mediar con ella a esta situación y en el colegio se la negaban, por lo que Yajaira implementó estrategias con su hijo para evitar que le siguieran maltratando y que esta situación permitiera que él dejara el año. Para iniciar le expliqué que lo que la maestra hacía y lo que hacía el director, porque no solo era la maestra, era abuso y era maltrato. Y traté de que el niño se aplicara pues más a las clases. Como ella no copiaba y borraba, entonces ¿qué hacía? Ir a buscar a una de las mamás que estudiaban sus hijos ahí y le prestaba la tarea. Entonces trataba de que siempre llevara sus tareas al día y que estudiara en cada examen, cada guía, para que él saliera bien y de esa manera no permitir que la maestra no me lo dejara pasar al segundo grado. También lo saqué de esa escuela y lo matriculé en otra. Según la psicóloga María Gabriela Avilés, lo más recomendable es que los padres de familia abran un espacio de confianza entre sus hijos y de esta manera ellos puedan contar lo que les está sucediendo. Una vez esto, ellos deben de contactarse con la o el profesor que está ejerciendo violencia y de esta manera terminar esta situación. Que el niño debe abrirlo con sus padres y los papás tendrán que creerle al niño. Si fuera que no le creen, también pueden recurrir a los tíos o a los abuelos o a los primos, a quien quiera que sea cercano en la familia, ¿verdad? Para que se tomen medidas
destinadas a proteger, ¿verdad?, al niño. Por su parte, Yajaira Pichardo motiva a los padres y madres de familia a que estén pendientes de sus hijos e hijas, para que de esta manera logren identificar cualquier tipo de maltrato que estos estén pasando. Que le crean a sus hijos, porque hay madres que no le creen, piensan que los niños es locura que vayan hablando o que no piensan que los maestros vayan a hacer esas cosas, pero que les crean a sus hijos y que hablen con los profesores y que enfrenten la situación, porque eso es un maltrato y si uno que es padre no lo hace, no lo puede hacer un maestro. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando sobre las manifestaciones y afectaciones del maltrato infantil.